Uso de la palabra el diputado Abel Octavio Salgado Peña. Vamos a pedir a quien está encargado que pueda volver a activar el reloj en 5 minutos. Bueno, vamos a llevar entonces la cuenta de manera alternativa. Adelante, diputado. Muchas gracias. Con su venia, diputado presidente de esta comisión, diputado Marco Antonio Bernal, señor secretario Jordi Herrera, señor director Juan José Suárez Coppel, sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Creo que a todos nos queda muy claro en relación a la mención que hizo nuestro compañero diputado, quién es el niño, faltó que nos aclare quién es el borracho que habla con tanta veracidad. Sabemos que Petróleos Mexicanos como holding cuenta con 22 filiales para el desempeño de sus funciones. Pemex Gas y Petroquímica Básica cuenta con 14 filiales. Pemex Petroquímica tiene 2 filiales, Pemex Exploración y Producción cuenta con 5 filiales y Pemex Refinación tiene solo una filial. Todas ellas con funciones que van desde la comercialización hasta la administración. A octubre del 2012, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, Grupo Pemex, tienen inversiones directas e indirectas en 47 entidades denominadas empresas filiales, las cuales tienen las siguientes características: 7 son paraestatales y 40 de ellas son no paraestatales. Y algunas de estas empresas no paraestatales son filiales de las propias filiales que tiene el Grupo Pemex. Debemos tener en cuenta que las paraestatales se consideran entidades reguladas y forman parte del presupuesto, pero por otro lado, las empresas no paraestatales se consideran empresas privadas y están reguladas por los estatutos de la sociedad correspondiente, así como por la legislación nacional y extranjera aplicable. Con participación directa, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios tienen inversión en 9 filiales constituidas de acuerdo con el derecho extranjero y con participación indirecta se contabilizan 22 filiales. Lo grave del tema es que las filiales de participación directa en el extranjero son precisamente filiales de las propias filiales que ya ha constituido Petróleos Mexicanos. Estas no tienen control alguno por parte del Estado y desconocemos a quién reportan. No sabemos quiénes son los socios y lo peor del caso es que se constituyen en la mayoría de los casos con cuando menos el 50% de recursos públicos. Miren ustedes, compañeros, la gravedad del tema. Durante el periodo 2004-2010, la inversión de Pemex y organismos subsidiarios en las empresas filiales incrementó su valor en 135%, al pasar de 1.788 millones de dólares en 2004 a 4.204 millones de dólares en 2010. Díganos usted, señor director, ¿quién autorizó este incremento estratosférico en esta inversión? Recientemente, en agosto de 2011, se anunció una asociación entre Pemex, que es Pemex y PMI Holdings, que es a su vez filial de la filial PMI, con SACIR, empresa española, para la compra de las acciones de Repsol sin el conocimiento ni autorización del Consejo de Administración de Pemex. En dicha transacción se erogaron 1.600 millones de dólares para la compra de acciones de Repsol, 30% con efectivo disponible de Pemex y 70% con recursos provenientes del endeudamiento de la filial PMI Holdings. El monto equivale aproximadamente al 15% del presupuesto anual de Pemex Petroquímica, al 15% del presupuesto anual de Pemex Gas y Petroquímica Básica o al 39% del endeudamiento neto anual presupuestado en 2012.
Además, Pemex Gas y Pemex Petroquímica, por medio de su filial MexGas Internacional, domiciliada en Islas Caimán, creó 3 grupos filiales: MGI Trading, MGI Supply y MGI Enterprises, que a su vez MGI Supply y MGI Enterprises crean la filial TAG Pipelines con la intención de realizar el proyecto de Los Ramones. El Consejo de Administración de Pemex, así como sus comités de apoyo, desconocen las actividades y particularidades de las empresas filiales, a pesar de que el Consejo de Administración es el órgano supremo del Grupo Pemex. Entre otros aspectos, se desconocen sus planes de negocios y estrategias de inversión, sus actividades, operaciones, número de empleados e integrantes del Consejo de Administración, la situación financiera y el monto de su deuda. El argumento de la Administración para no brindar información a su Consejo es que se requiere cuidar el velo corporativo, pues en casos de contingencias en el extranjero, Pemex y sus organismos subsidiarios no serían responsables de manera directa. Sin embargo, al ser el Grupo Pemex, ya concluyó el tiempo, el dueño de dicha responsabilidad no se puede desvincular. Voy a concluir en un minuto, señor diputado. En su informe de la cuenta pública 2010, la Auditoría Superior dio a conocer que Pemex tiene algunas particularidades en donde ni el Consejo de Administración ni el Comité de Inversiones y Estrategia son competentes para analizar y aprobar las decisiones en torno a la Junta de Directores. Adicionalmente, sabemos que las disposiciones constitucionales obligan a que todo gasto que se realice en una entidad paraestatal sujeta a control presupuestal directo debe estar comprendido en el presupuesto anual autorizado por la Cámara de Diputados. Es por ello que quisiéramos saber de manera concreta y conocer a fondo cuál es el destino de las utilidades procedentes de estas inversiones en el extranjero, cómo se reinvierten las utilidades y cuál es el beneficio obtenido por el capital extranjero asociado. Y por último, deseamos saber cuál es el compromiso que Pemex ha contraído con la industria naviera de origen nacional a fin de que los empleos generados por esta renovación de la flota naval de Pemex se puedan generar y sean establecidos en México. En suma, queremos dejar constancia pública de que la desinformación que predomina en cuanto a las empresas filiales de Pemex nos motiva a impulsar una reforma estructural en donde se restaure la transparencia en la gestión de la empresa pública y se modernice a Petróleos Mexicanos. Es cuanto. Tiene el uso de la palabra para dar respuesta